Bueno, buenas tardes a todos. Disculpas que empezamos un poquito más tarde, tuvimos unos problemas técnicos que no pudimos arrancar por YouTube, así que estamos retransmitiendo por el Face del Casporte y igual después lo estamos grabando para subirlo a YouTube también. Así que las preguntas o por el grupo de WhatsApp de los creadores o por el grupo o por el Facebook nos van haciendo. Bueno, en este caso, esta ocasión, este domingo, nos une la raza Gloucester. Creo que vamos a coincidir todos que es una de las razas más lindas y más criadas de todo el mundo, en todo el mundo. Así que para eso invitamos a 3 personas especialistas en la raza. El primero es, por supuesto, nuestro amigo Alfonso Mena, juez OMJ y criador también de Gloucester, Javier Morilla y Jesús Cedillo. Así que bienvenidos a esta videoconferencia y vamos a empezar primero, ante todo, con el estándar de Gloucester. Alfonso, ¿me escuchás? Hola, buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vosotros ahí en el hemisferio sur. Buenas tardes. Estamos todavía de tarde. Bien, Perfecto. Bueno, esperamos un segundito que ya entonces vamos a empezar, si vos querés empezar con el origen de la raza, y yo empiezo a transmitir las filminas y después tú me dices cuando quieres que vaya pasando. ¿Sí? ok. Bien. Ok. Bueno, el origen de la raza, hay algunas hipótesis de que se empezó a criar ya o a intentar de sacar esta raza a final del siglo XIX. Cuando realmente tenemos constancia es a raíz del la primera década del siglo XX, la señora Rogerson se preocupó de cruzar canarios diminutos de Roger Hassel con pequeños canarios que adquirió del señor McLean de Crest en pequeñitos, los ejemplares más pequeños. Y luego, pues un poco más adelante, cuando ya tenía las coronas un poco fijadas y esto, pues empezó a cruzar con el borde del señor Madigan. También hay que tener en cuenta que los bordes de aquellos no eran como los de hoy en día, eran mucho más pequeñitos y además ella ya se preocupaba de elegir los más pequeños, ¿no? Y luego ya sobre el año 25, que fue cuando la raza empezó a coger un gran auge a través del señor Smith, un gran juez, criador de Norby, especialista en Norby, que los vio en una exposición en el Gloucester como nueva raza, y se empezó a preocupar un poco pues, de crear el estándar y de ir sacando la raza hasta hacerla popular. Luego, sobre 1956, ya en la CON se empieza a reconocer la talla de 11,5 centímetros, puesto que todavía se veían los ejemplares bastante grandes y de hecho hoy en día todavía se ven. Y ya sobre 1999 se empieza a hablar del canario diminuto y 11 centímetros. Todo para preservar lo más complicado para mí de la raza, aunque cada concepto tiene sus complicaciones, pero la talla y preservar la talla con rigor. Y a partir del 2012, pues ya se empieza incluso en la CON a utilizar el término tendencia a diminutivo. Es decir, a pajaritos pequeños, con tendencia a pájaros pequeños. Dicho esto, podemos pasar a explicar un poco el estándar. Bien. Y en el estándar, pues, bueno, tenemos la talla, en primer lugar,
Anteriormente estaba en 15 puntos, pero para perseverar y cuidarla, pues se ha llevado a 20 puntos, con una longitud máxima de 11 centímetros, con tendencia a lo que he dicho antes, a diminutivo. La penalización máxima en este concepto serían 6 puntos. En el concepto de moña y cabeza, pues tenemos también 20 puntos. La moña o corona debe ser bien redondeada, llena y adherida a la nuca, rica en pluma, simétrica y centrada, con un punto central de la moña en la mitad de la cabeza, bien definido y lo más pequeño posible. Parcialmente visible los ojos y el pico deben de ser cónico y corto, también visible. En el caso del cónsor, la cabeza gruesa, ancha y redondeada, con los ojos bien centrados, las cejas bien visibles, espesas y marcadas, y las mejillas mofletudas. Y la penalización máxima debe ser la máxima de 6 puntos. En el cuerpo, pues pequeño, corto, redondeado y compacto, sin presentar prominencia en ninguna de sus líneas. La espalda ancha, redondeada, llena y ligeramente abombada. El pecho ancho, redondeado, lleno y con la línea uniforme desde la base del pico a la cola. El cuello corto, lleno, con nuca y garganta apenas perceptible, mejor el que no las presenta, y las alas cortas adheridas al cuerpo y sin cruzarse. También la penalización, la puntuación serían 20 según el estándar y la penalización máxima 6 puntos. Pasamos al plumaje. El plumaje estaría con 15 puntos. Debe ser muy abundante, brillante, liso y adherido al cuerpo. La penalización máxima sobre estos 15 puntos serían de 3 puntos. En posición semierguida, arrogante, en movimiento, y la penalización máxima serían 2 puntos sobre una puntuación máxima de 10. En la cola debe ser estrecha y que la impresión de ser y que dé la impresión de ser prolongación del cuerpo. La penalización máxima serían de 3 puntos sobre un máximo de 5. En los muslos y patas deben ser las patas cortas y ligeramente flexionadas, con muslos no visibles, y la penalización máxima de 1 punto sobre 5 de máximo. En la condición general, pues el ejemplar debe de estar con buena salud, acostumbrado a la jaula y limpio, buen estado de plumaje, de las partes córneas y de las extremidades y sin quistes en la piel. No autorizado el factor rojo. Debo hacer una incisión, un punto de penalización y 5 de máxima. El factor rojo no autorizado, como he comentado anteriormente, y debo hacer una puntualización sobre la condición general desde mi punto de vista. Nunca se debería de utilizar este concepto para cuadrar una planilla, puesto que ya hemos enjuiciado el pájaro y si lo hemos valorado, es decir, que ya le hemos penalizado en cada concepto y le hemos resaltado sus virtudes también en cada concepto según los tenga. Por lo tanto, según mi punto de vista, no se debe de utilizar nunca la condición general para cuadrar una planilla. Perfecto. Ok. Bueno, este es el diseño de excelencia. Vemos que el cuerpo es igual en unas líneas sin prominencia de pico a cola, que es lo que hemos dicho, cola estrecha
y que se vea como una prolongación del cuerpo, ni hacia arriba ni hacia abajo, sino una línea con la espalda. Y la espalda pues un poquito abombada. Siempre mejor que lisa o un poco hundida. Bien. El pájaro visto desde arriba y visto desde abajo se debe de ver redondo, con volumen. Y otra cosa muy importante en el concepto talla, que no debemos de confundir talla con volumen. Es importantísimo. Tenemos que acostumbrar el ojo a no confundir talla con volumen. Si ponemos un ejemplar de raza española junto a un ejemplar de Gloucester con la misma talla, siempre nos va a parecer más pequeño el raza española, porque es más diminuto en cuanto a longilínea y todo esto. Pero los jueces y los criadores debemos acostumbrar bien el ojo a no confundir talla con volumen. Bien. ¿Ok? Las moñas deben de ser, como hemos dicho antes, redondas, nunca ovaladas ni asimétricas, con un punto central no desplazado ni grande. Tampoco deben de tener escasez de plumas y no estar bien adherida a la nuca, es decir, ese tipo de gomillas o flequillos que salen por la parte trasera, eso es indeseable en el corona. La cabeza en el conzo, las penalizaciones es cuando son demasiado pequeñas, estrechas y finas, y también las cabezas con cejas poco marcadas y poco visibles. El tamaño, como hemos dicho, es uno de los conceptos que más nos cuesta de mantener a los criadores cuando también tenemos el propósito de mantener volumen y redondez en el ejemplar, y no debe ser superior a los 11 centímetros. Difícilmente hoy en día se ve pájaros con una excelente calidad con 11 centímetros. También hay que ser conscientes de eso y es por lo que tenemos que trabajar los jueces y los criadores. La espalda sería un defecto siendo estrecha y plana, con tendencia a presentar una concavidad, es decir, tomando casi forma ya de barca o de plátano. Ahí, ¿escuchás, Alfonso? ¿Se me cortó a mí? ¿Está hablando? No se cortó acá. Tienes que finalizar. Jesús, anda mal el audio, no se te escucha nada. No se escucha nada, Jesús. Javier, ¿vos estás escuchando? Esos son los puntos. Yo lo escucho entrecortado a Jesús también. A él se lo escucha bien. Bueno, a ver. Javier, ¿A mí se me oye bien? Sí, Sí, Javier, se te escucha muy bien, se te escucha muy bien. Ahora. Vale. Retoma. A ver, Jesús, ¿estás de nuevo? Sí, estoy ya aquí. Por favor. Había Sí. problemas de audio. Sí. Estamos siguiendo, él sigue hablando el hombre. Sí, vamos, Jesús. No sé dónde habéis dejado de oírme. Vos te estabas explicando que la jura IRBA era una jura por impresión. Y ahí habías empezado a explicar eso y ahí empezamos a tener problemas de audio. Bien. Bien, pues os decía que es un enjuiciamiento por impresión y que la diferencia con COM, para mí la mayor, es que en COM se rellena una planilla y aquí no. Luego también es importante la apertura de grupos. En IGBA se enjuician, los grupos de enjuiciamiento, son mucho más amplios que en COM. Se separan intensos, denevados, se
se separan los lipocromos amarillos. Se entrecorta de vuelta, Miguel. ¿No querés pasarlo a Javier? Javier, ¿vos escuchás bien? Grupos Sí, perfectamente. se abren en pájaros noveles y pájaros de sobrealas. Se le cortó a este hombre, Miguel, Bueno, me parece. pasamos a Javier. Javier. A ver, Javier. No sé si quieres que continúe con el hilo que ha estado comentando Jesús Sí, de los sí, por IGBA favor. o... ¿Lo veis? Vale. Por favor, Javier, continúa. Como estaba comentando bien el compañero Jesús, la diferencia principal de los enjuiciamientos IGBA con respecto a los enjuiciamientos de COM, por ejemplo, es principalmente el hecho de rellenar una planilla, porque al final tanto el juez IGBA como el juez de COM sigue los mismos patrones para enjuiciar lo que es un pájaro. Lo único que en un concurso tiene los apartados definidos y le va dando una puntuación, y aquí pues lo va enjuiciando de manera global, ¿vale? Eso es una de las principales diferencias. Con respecto a lo que estaba diciendo Jesús de los grupos, es cierto que en IGBA normalmente suele haber unos 25 o 27 grupos, y ahí se abren distintas categorías. Por ejemplo, en los píos, que vosotros creo que lo llamáis overos, me parece, Sí. ¿no? Así es, así es. Vale. Ahí, por ejemplo, pues dentro de los overos que llamáis vosotros, los píos, participan, por ejemplo, machos por un lado, consort, hembras consort por otro lado, machos coronas por otro lado y hembras coronas, así con cada gama, ¿vale? Entonces, de cada categoría se enjuicia individualmente los grupos y serán el primero, segundo y tercero los premiados. Una vez que se ha terminado esa categoría, se continúa, por ejemplo, con las hembras consort o con los machos, depende de lo que vaya tocando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya se han enjuiciado las 25 o 27 gamas, cada campeón de esa gama se reserva para una vez que se han terminado de enjuiciar las 25 categorías. Y una vez que se han enjuiciado las 25 categorías, se vuelven a traer otra vez delante del juez los campeones de cada categoría. Y ahí, entre el campeón, por ejemplo, de los consort overos y las hembras, por ejemplo, consort overos, los machos corona y las hembras consort, se saca un ganador, que digamos que sería el mejor pío de la exposición. Ese sistema se hace con cada gama. Es decir, con los verdes se hace lo mismo, con los azules o los grises de fondo blanco se hace lo mismo, con los canelas se hace lo mismo, y al final, cuando solamente quedan los campeones de cada gama, se vuelve a enjuiciar a esos ejemplares nada más, con la finalidad de sacar el mejor corona de todo el show, que digamos que sería el mejor corona, normalmente suele ser el best in show, y el opuesto, que sería el mejor consort. No sé si me he explicado bien. Sí, perfecto. Perfecto. Ese, digamos, es el sistema de IGBA. Una de las cosas por la que mucha gente en España se ha enganchado a este sistema de enjuiciamiento es por la particularidad que tiene, que se puede estar, mientras se está enjuiciando, el público puede estar viendo el trabajo de los jueces. Perfecto. Javier, decime en cuanto a al enjuiciamiento de los pájaros, ya lo charlaste. Vos que presentás en los dos lados, ¿no? En la IGBA y presentás en la COM, digamos, ¿sí? En la Federación Española bajo la COM. Sí. ¿Qué diferencias encontrás acerca del tamaño del pájaro o la forma del pájaro? ¿Qué aspectos más relevantes encontrás entre una modalidad y la otra? Bueno, a ver, Roberto, sí que es cierto, y creo que Alfonso estará de acuerdo conmigo,
que hace unos años, en los concursos, por ejemplo, en COE, aquí en España, Sí. se le daba muchísima importancia a lo que es el tema de la talla, ¿vale? Ujú. Yo, por ejemplo, yo como criador, creo que la talla es un apartado fundamental a tener en cuenta, pero que no debe de prevalecer sobre los otros factores, sobre los otros conceptos que... Disculpa un segundo. Creo que no debe de prevalecer la talla sobre los otros conceptos que se compone un Gloster. Es decir, de nada sirve ver un Gloster de 11 centímetros con la cabeza de un timbrado, Claro, por lo menos bajo mi punto de vista. claro. Creo que el Gloster, una de las principales características que hay que buscar es el equilibrio. Perfecto. Es decir, Bien. si un pájaro no tiene 11 centímetros, pero tiene 12 centímetros o 12 centímetros y medio, pero es un pájaro que tiene, como bien ha dicho al principio Alfonso, una cabeza armoniosa, un cuerpo abombado, redondo, unas alas cortas, un pájaro compacto y que encima muestra cierta vivacidad en las jaulas, que no está totalmente pertrechado en las jaulas sin moverse, apático, creo que ese pájaro infinitamente debe de estar mejor valorado que un pájaro que lo que tenga principalmente nada más sean los 11 centímetros. Claro. En realidad, nosotros, bueno, también acordábamos en los debates que hacemos acá, hablamos de la armonía, ¿no? Que tiene que tener el ave, en realidad, el pájaro. Es una conjunción de cosas, si bien bajo la norma OMJ o la norma COM el tamaño está en uno de los primeros ítems, también tenemos que valorar los otros que siguen, porque en realidad son los que conforman el pájaro, ¿no? Entonces tiene que ser una cuestión armónica. Alfonso, ¿me escuchás? Sí, dime, Roberto. A ver, ¿opinás como yo o en la valoración armónica del pájaro? Si bien nosotros como jueces OMJ tenemos que tener en cuenta que hay un orden en el estándar, hay que valorar armónicamente el pájaro. A ver, el pájaro hay que valorarlo en la suma total de los 10 conceptos que componen el estándar. Uh-huh. Si exceptuamos, como hemos dicho antes un poco, la impresión general, que también es importante y respetable, lo que también comenta Javier, yo diría que el pájaro, además lo he comentado antes con el tema talla, que prácticamente un pájaro bueno se ve muy poquito. Al menos yo, y me he movido por muchos sitios, he visto muy poquito Gloster de 11 centímetros que diga, wow, ¿no? Qué ejemplar, ¿no? Sí que lo hay decentes, existen algunos buenos, pero son los mínimos. Entonces en eso estamos, en tener que trabajar y buscar el pájaro, pero el pájaro que sea completo. Como dice Javier, ¿yo para qué quiero un timbrado dentro de un grupo de Gloster? Claro, Solo porque es pequeño. Javier, a la hora de Sí, seleccionar, Alejandro. a la hora de seleccionar para decir, bueno, mando al IVA y mando al OMJ, ¿seleccionás con muchas diferencias o son parecidas? Alejandro, a la hora de seleccionar, yo opino como Alfonso. El pájaro bueno debe de valer tanto para IGBA como para un concurso COM. Porque al final creo que el objetivo tanto de una modalidad de concurso como de otro es buscar una armonía que se cumpla la mayor parte de los conceptos del Gloster y que sobre todo sea a ser posible en una talla lo más reducida posible. Ajá. Entonces, claro, eso de decir, por ejemplo, los Glosters grandes los voy a mandar a IGBA, los pequeñitos los voy a mandar a COM. Yo creo que eso es un error. Lo que hay que mandar es un Gloster de calidad tanto a una exposición como a otra. Perfecto. Bien, perfecto. Pasamos a las preguntas. Una pregunta sí, quiero hacer, pero en NICBA la valoración de la puntuación es la misma que en COM, ¿o no?
Alfonso. Bueno, O es Javier. que lo que pasa es que en IGBA, como no hay una planilla tal cual, tú no puedes hacer mentalmente, le doy 5 puntos o 20 puntos en cabeza, le quito 3. Le quito, no, simplemente tú cuando juicias al pájaro, te fijas, lógicamente, cuando tienes el pájaro delante, lo vas analizando parte por parte. Te fijas en el caso del conso, te fijas en la cabeza, que sea una cabeza ancha, que sea una cabeza con una ligera elevación, que tenga una buena densidad de pluma para poder ser para poder visualizar lo que es una corona bonita en ese consol, ¿vale? El pecho debe de tener el nacimiento del pecho desde la base del pico, lo que es hacer como una curva, como si tuviéramos un compás y trazar una media luna hasta la cloaca, que la espalda la tenga ligeramente abombada, que las alas sean cortas. Entonces te vas fijando en el pájaro punto por punto, pero no mentalmente vas reduciendo puntos como si tuvieras una planilla, sino que simplemente a lo mejor en una gama te ponen 8 o 9 ejemplares y normalmente los jueces IGBA lo que hacemos es, de los 8 o 9 que ves de esta categoría, hay uno a lo mejor que es el que primero te llama la atención. Pues ese es, digamos, el que más, entre comillas, el más completo de lo que ves hasta el momento. Pues ese, digamos, que lo sueles colocar en primera posición. Y a partir de ahí lo que vas haciendo es ir descartando pájaros con defecto, ¿vale? Hasta que a lo mejor te quedan los 3 o 4 mejores. Una vez que te quedan esos 3 o 4 mejores, lo empiezas a ver y vas comparando uno con otro hasta que eliges el más completo. Correcto. Perfecto, perfecto. Bueno, pasamos a las preguntas de los criadores. Acá un criador, Matías Felice, pregunta si para lograr mayor volumen o redondez al pájaro, ustedes hacen cruces de pájaros nevados por nevados. No sé quién de los tres quiere responder. Me da igual, yo lo puedo hablar desde mi punto de vista. En el Gloucester casi siempre se trabaja nevado por nevado, pero sabiendo qué tipo de pluma tiene cada pájaro. Ajá. No puedes meter 2 pájaros con excesiva pluma porque te llenarás de quiste y de otros defectos en pluma como flancos, rizos indeseados y muchas cosas de estas. Sí que es verdad que de vez en cuando seleccionamos un poco también algún intenso, que es difícil ver intenso con la calidad de un nevado. Y como ha comentado antes Jesús también, aquí en España estamos mejorando mucho el tema de pluma, que bueno, yo llevo pues casi 56 años con Gloucester, es la única raza que no me ha faltado en mi criadero nunca, ¿no? Desde crío, desde que tenía 5 o 6 años siempre he tenido Gloucester y yo recuerdo esa pluma muy, muy quebradiza, muy adherida, excesivamente adherida, muy pesada. Teníamos Gloucester quiste por todos sitios. Los pájaros no marcaban buena forma, pero más que nada no era debido al fenotipo, sino al tipo de pluma. Todo esto lo hemos ido aprendiendo que era algo que desconocíamos, no había los medios sociales que hay hoy, las redes sociales donde podemos tener información, aunque no toda es exacta. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos llega, porque muchas veces, bueno, te cuentan algunas películas pero sí que siempre hay algún criador honesto y que te asesora en condiciones y aprende a saber cuál es el comportamiento de la pluma en los cruces. Yo no abusaría nunca abusaría de brunos por brunos, sí que lo utilizo y lo he utilizado, pero nunca utilizaría canela, por ejemplo, sí, consecutivamente, sino la descendencia de ese cruce de canela por canela metería o bien un amarillo o bien un verde con una calidad de pluma adecuada. No abusaría de esos cruces. Luego también está para el tema volumen y talla. En el tema talla, por ejemplo, yo suelo hablar, y en casi todas las razas que piden tallas pequeñas, la importancia del vientre materno. Siempre utilizo, en caso de que no tenga 2 ejemplares
esenciales y buenos para hacer el cruce, pues siempre trato de buscar un buen consort, si lo tengo, con buena forma, un buen macho potente, bien consort o corona. Y la hembra que sea más pequeña. Al ser la hembra más pequeña, siempre tenemos una posibilidad de que el huevo y el embrión sea un poco más pequeño también. Ahí se podría reducir talla, pero claro, sin olvidar el resto de conceptos, que es muy importante. Ahora que estábamos hablando de plumaje, cuando tuve la oportunidad de conocerte en Cesena en el año 2018, que presté especial atención a los Gloster, porque en realidad uno de acá veía la foto del Gloster europeo, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención la sedosidad de la pluma que tienen esos pájaros. Por lo menos los que estaban en el Mundial, ¿no? Es habitual encontrar esa sedosidad en la pluma del Gloster, ese trabajo de la pluma en los criadores, porque es una cosa asombrosa ver esos pájaros con esa, viste, cuando le notás en la moña, en la corona, esa sedosidad que le brilla a la pluma, bueno, una cosa espectacular, que por ahí es algo que hay que trabajarlo o se trabaja ya naturalmente, como tú dices, con la selección de los ejemplares, ¿no? Evidentemente, cada día vamos viendo en general mayor calidad de plumaje en casi todos los shows, concursos, sea IGBA o sea con. Como he comentado antes, nosotros en España teníamos una cultura todavía de trabajar el Gloster buscando el pájaro potente, pero la pluma siempre nos restaba mucho ese brillo, esa sedosidad de pluma, que la veíamos sobre todo en Inglaterra, la veíamos en Bélgica, la veíamos en Holanda, después últimamente se veía también en Italia, pero Italia más o menos ha ido como España evolucionando en cuanto al tema calidad de pluma. Es verdad que han salido muchos productos que quiera que no realzan el plumaje, el brillo, pero sobre todo en la selección a la hora de criar, evitar meter pájaros con plumas muy apermazadas, muy grisáceas, mi tía de esta. Cuando hablo de grisáceas no hablo del color azul, hablo como amoisacado, ¿no? Como si fuera un mosaico demasiado excesivo en el pájaro, en las zonas de cuello, hombros. Y eso, gracias a Dios, se está superando y en España, ya te digo, cada día se están viendo muy buenos pájaros con muy buen plumaje. Bien. Vamos mejorando Alfonso, mucho y a nivel mundial también. Alfonso. Sí, Javier. Sí, quería comentar una cosa, Alfonso, porque imagino que él también recordará que hace ya bastantes años en España se tenía la creencia de que como se ganaba volumen y que el pájaro tuviera más pluma y más forma, era trabajando pluma larga con pluma larga. Eso era un error que lo que hacía era acarrear problemas de quiste constantemente. Lo que hay que intentar es fijarse en lo que es la estructura de la pluma. Porque claro, al final si trabajas pluma larga con pluma larga, no vas a ganar volumen en el pájaro, lo que estás haciendo es cada vez debilitando más la estructura de la pluma. No sé, Alfonso, ¿qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo, Javier. Lo he dicho antes, pluma larga con pluma larga solo se llega a tener defecto de pluma. El abusar de pluma larga sin conocer la calidad de cada tipo de pluma. Eso es fundamental. Pero tú recordarás que hace años era el único medio que utilizaban los criadores para poder ganar volumen en los pájaros. Sí, pero era por desconocimiento la mayoría. Correcto. Era desconocimiento total de la genética y del trabajo con la pluma. Lo que estoy diciendo que gracias a las redes sociales y a este tipo de eventos que organizamos con charlas, con criadores, intercambio, que siempre, que no somos ni los más listos ni nada, siempre aprendemos lo uno de lo otro, esto nos está llevando a conseguir ejemplares de mucha calidad en su concepto total, en el conjunto del pájaro. Es que esto es lo que vale, transmitir los conocimientos y saber eso. Por supuesto, lo que he dicho antes, y además tú lo sabrás que también trabaja Brunos, no abusar de la pluma de Bruno,
No es buena, No. sí. El primer año te va a dar un cruce, es una pluma muy, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con Bien. el abuso del color canela. A ver si podemos escuchar la opinión de Jesús, si tenemos ahora buen audio. Jesús, No sé, ¿me ahí oís está. bien ahora? Perfecto, perfecto, Jesús. Sí, bueno, va a ser ahondar un poco en lo que han dicho Alfonso y Javier. Efectivamente, hay que intentar conocer los diferentes tipos de pluma y muy importante, sobre todo, cómo actúa cada una a la hora de hacer el cruce. Porque tú puedes estar pensando que el cruce es idóneo porque una pluma es un poco más larga y ancha, otra media y estrecha, pero si resulta que una de esas dos es Bruno, esa pluma, aunque sea más corta, resulta que el resultado final no va a ser que acorte la otra, sino que la va a ablandar y la va a estropear. Hay que jugar mucho, sobre todo eso, con la pluma y tratar de adquirir pues todos los conocimientos posibles de los diferentes tipos y de, insisto, cómo actúa cada uno en los cruces que tú tengas en mente hacer. Bien. Mientras los chicos se van preparando para las preguntas, ya le vamos a dar paso. Sigue Marcos ahora con la primera pregunta. Yo te digo que qué importante, ¿no? Es que los criadores se especialicen en una raza, ¿no? Y qué importante que puedan conocer el manejo a fondo de el trabajo para lograr tamaño en la estructura morfológica del pájaro, el trabajo de la pluma para darle la forma, para darle sedosidad. Eso es importantísimo porque a mí me parece que es importante que lo podamos recalcar y por ahí vivir de la experiencia de ustedes, que son criadores especializados, de lograr esas virtudes en el criadero, y se puede hacer solamente con la especialización. No sé si opinan lo mismo. Bueno, yo tengo que decirte que nunca he tenido una sola raza en el criadero, pero sí que es cierto que creo también que cuando te dedicas solo a una raza determinada, pues todo tu trabajo y todo tu, no sé cómo explicarlo, tu pasión va hacia esa raza, entonces aprendes más. Si en el criadero tienes 2 o 3 razas, tú lo que intentas es tener el máximo de conocimientos de todas las que tienes. Claro. No, pero Porque claro, yo lo que me refiero cuando digo especializado es ser un criador que por lo menos ponga 15 yuntas, 15 casales mínimo sí, de esa raza. Puede criar 2 o 3 razas, pero bueno, como para ser un criador especializado en una raza, tenés que no criar 2 parejas, a eso me refiero, ¿no? no, indudablemente, porque además yo, no sé si Alfonso y Javier estarán de acuerdo conmigo, creo que también se aprende mucho del ensayo y error. Exacto. Y es algo que yo creo que hacemos todos constantemente. Exacto. Y que muchas veces llegan y te dicen, uy, este cruce no le hagan nunca, lo que hablábamos de los intensos, el intenso hace años era el diablo en el aviario. No había ni los quería ni ver nadie. Y hoy yo creo que el que más y el que menos tiene algún intenso en el aviario. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que es imprescindible. Entonces, si tienes 2 o 3 parejas, te limitas pues a un tipo de pájaro y lógicamente los resultados no van a ser los mismos. Hay que poner, yo creo, que un mínimo de parejas, y en Gloucester además, esto lo digo pensando que no vas a abrirte a muchos colores, porque entonces ya la cosa se complica bastante, creo, es mi punto de vista. Perfecto. En el Gloucester, querer abarcar
lipócromos, óveros melánicos, óveros lipócromos, brunos, fondo blanco. O el aviario es muy grande y hay mucho tiempo, o Sí. la cosa se complica bastante. Se complica. Sí, yo creo que sí. Bien, pasamos a las preguntas. Marcos García. Bueno, buenas tardes. Es un honor participar con grandes criadores. Bueno, sí, coincido con Jesús. Bueno, sobre todo acá en Argentina, que por ahí no tenemos tantos especialistas en razas, salvo algunas excepciones. Con el tema de los intensos, yo creo que por ahí algún criador puede pensar que no le hace falta los intensos, y me parece que es fundamental. Para mí sirven, mejoran la pluma, sobre todo cuando por ahí un criador no es especializado, creo que es fundamental. Bueno, pasando a la pregunta, me gustaría saber cuál es la diferencia que ven ustedes entre la pluma canela o bruna con una pluma, por ejemplo, de un pajarito melánico o un verde, por ejemplo, para que entienda la gente. ¿A quién va a dirigir? Bueno, Jesús. No, iba a decir que posiblemente, y si estoy equivocado, dímelo, pero yo creo que Javier está trabajando más con Brunos y a lo mejor él puede contestar mejor esa pregunta. A ver, yo lo primero que le quería comentar al compañero que ha hecho la pregunta, referente a lo que he hablado anteriormente de los intensos. Los intensos son necesarios en un aviario, lógicamente, pero también tiene que tener en cuenta que no todos los intensos valen para mantener una calidad de pluma. Es decir, hay intensos que te pueden ayudar a mejorar la estructura y el color de la pluma, al igual que también lo hay nevados. Yo, de hecho, estuve manteniendo durante muchos años mi aviario en una calidad de pluma, entre comillas, bastante aceptable, sin necesidad de introducir ningún tipo de intenso. Digo esto porque hago hincapié con el tema de los intensos, porque está la creencia de que el intenso, por ser intenso, te arregla la pluma. Y eso es un error. El pájaro que te controla y te arregla la pluma es un intenso de calidad, que por desgracia se ven pocos y que los tiene no los suele soltar. ¿Y cómo tendría que ser, Javier, para que la gente lo entienda, el criador que nos está viendo lo entienda? ¿Cómo tiene que ser la pluma de ese intenso de calidad que estás hablando vos? Bueno, a ver, depende, Roberto, porque es que hay intensos de pluma larga, por ejemplo, ¿vale?, que no se pueden utilizar para arreglar o para controlar la pluma. Claro, por eso te hacía la pregunta. Como verdes normales, verdes normales, ¿vale? Claro. O sea, un intenso con una pluma intermedia, con un grado de dureza medio también, que no sea una pluma excesivamente larga, con un buen brillo, que tenga un brillo hasta casi el final de la pluma. Esos intensos son intensos de calidad para introducirlo en un plantel. Pero también te digo, yo, por ejemplo, el año pasado practiqué un cruce de intenso por intenso con resultados aceptables, bastante aceptables. ¿Pero por qué? Porque utilicé un intenso de pluma corta y dura, con muy buen color, con una hembra intensa, que aunque era intensa, pero tenía una pluma larga y más ancha, por lo cual esa intensa a mí no se me puede ocurrir introducirla en un plantel para que me mejore la pluma, porque estoy cometiendo un error. Perfecto. No sé si me he explicado bien. Sí, perfecto, te entendí perfecto. No, aparte estás trabajando la estructura de pluma corta y angosta por pluma larga y ancha. Por más que los dos sean intensos a la apariencia, ¿no? Pero para que se entienda, Javier, entonces lo ideal sería incorporar en el criadero un intenso de pluma ancha y corta, con brillo hasta la punta. ¿Esa es la idea? No. Usted puede mantener lo que es la calidad de un aviario, el plumaje, la estructura de pluma de un aviario,
lo puede mantener perfectamente con pájaros overos. No, pero está bien, No haría Javier, falta pero Javier, pero yo voy al ejemplo que vos diste. Vos dijiste que acasalaste un intenso de pluma corta y fina. Y con y estrecha, pluma estrecha. Y una hembra con pluma larga y un poquito más suave. Más suave. Y el cruce te lo dio aceptable. El cruce que vos decís aceptable, ¿cómo fue la pluma de ese ejemplar aceptable? Bueno, a ver, es que normalmente cuando tú montas una pareja, si sacas 6, 7 hijos, lógicamente cada pollo te puede salir con unas características diferentes. Es decir, porque tú eches una pareja equilibrada de pluma, no te van a salir los 4 o 5 hijos con la pluma que tú estás buscando. A lo mejor te sale algún pájaro con la pluma más pasada de la cuenta, otro te puede salir un pájaro con la pluma muy corta y que apenas tiene forma. Entonces ahí está la labor del criador en intentar seleccionar el pájaro que más se adecue a las necesidades que tiene en el aviario. Bien. Pero eso lo he entendido, pero el pájaro entonces, para guardar en el criadero, ¿qué tipo de pluma tiene el intenso que guardamos en el criadero? Eso es para que escuchen los criadores, a ver. Para mí debe de ser una pluma intermedia corta, con un grado de dureza intermedio, que te permita meter varios tipos de plumas. Porque si te quedas con un pájaro de una pluma larga, o le metes un pájaro de pluma muy corta o no lo puedes compensar. Ahora, si te quedas con un pájaro de una pluma intermedia, con un grado de dureza medio y con un buen color, ese pájaro te va a permitir poderlo pasar con varias hembras. Bien. Alfonso. Alfonso. Quería hacer un inciso un poco, porque es un error que yo capto en muchos criadores, ¿no? Yo también lo pasé en mi época de aprendizaje y, como digo, siempre sigo aprendiendo. Es muy importante para los criadores saber distinguir de un pájaro con pluma intensa a un pájaro de color intensivo, que mucha gente confunde en el pájaro con mucho brillo en la pluma que le ves y es un intenso por el colorido, y otra cosa es el pájaro de pluma intermedia o pluma corta, como intenso. Es que confundimos los dos términos. Y es muy importante lo que está diciendo Javier. Una pluma media y ancha y luego no probar con una sola hembra en caso que sea macho o viceversa, sino hacer las pruebas con diferentes hembras para ver el resultado que da. Un intensivo de color intensivo con un pájaro de pluma muy larga solo te puede llevar a tener problemas, desde mi punto de vista. Quizás mejor en el brillo de la pluma, pero vas a empeorar en la armonía del plumaje en general. Vas a tener rizos, vas a tener cosas raras, incluso quistes. Sí, yo quería además añadir que lo que yo creo que es otro error que se suele cometer y es utilizar los intensos cuando ya hemos destrozado los nevados. Claro. Eso no funciona. Eso no llega a nada. Hay que meter los intensos antes de que los nevados ya estén... No tengan solución. Claro. Y hay mucha gente que se piensa que con meter un intenso ya está todo arreglado. No. Eso hay que procurar no llegar nunca a que la cosa no tenga arreglo, porque creo que te puede costar un aviario. Bien, bien. Vamos con Uriel, que tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Yo les quería preguntar, estamos hablando del tema de las plumas, de cómo cruzar pluma intensa, corta, media, larga, y si tienen algún otro tipo de recaudo, más que nada para la gente que está criando, con el tema de la parte de, por ahí nosotros decimos la parte ósea, de que si tienen patas cortas, largas, todo, para ir llegando, aparte de la pluma, ¿con qué masa acompañan para llegar a los 11 centímetros? ¿Se entiende la pregunta?
Bueno, creo que sí. Yo te diría que según mi experiencia, para acortar patas y acortar colas, yo creo que lo único es la selección de los reproductores. Tienes que ir intentando reproducir los pájaros que más se ajustan al estándar, siempre. Si tú vas eligiendo para tus reproductores los pájaros que tienen las patas más cortas, siempre irás acortando. Las colas igual. Cuando tienes uno de cola larga, por ejemplo, y uno, pues lo tienes que cruzar con uno de cola corta y de ahí quedarte con los de cola corta. Eso es ir viendo la evolución de los pájaros y siempre buscar los que más se acercan al estándar. Creo que es la forma de hacerlo. No sé si Alfonso o Javier tienen otro sistema. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice y todo esto también debemos de tener en cuenta de no, por muy bueno que sean los dos ejemplares, y lo digo en casi todas las razas, no meter dos ejemplares que sean muy buenos pero que acumulen el mismo defecto, porque lo fijaríamos dentro de la raza. Tenemos un buen ejemplar con cola larga, pues tendremos que seleccionar, trabajar, ir seleccionando y meter pájaros con colas más correctas, cortas y esto, porque si metemos dos pájaros con cola larga, llegaremos a Rami persa, casi seguro. Claro. Bien, pasamos con Charlie Domisi para que realice una pregunta. Sí, yo quería preguntar con respecto a las cabezas. A la hora de armar las parejas, si yo quiero buscar un buen corona o un buen consort, ¿elijo los mismos pájaros o arman dos líneas diferentes? Una línea para sacar buenos consort y otra línea para sacar buenos coronas. No sé si se entiende la pregunta. Sí, yo personalmente no tengo dos líneas. Solo tengo una línea y ahí voy emparejando, pues, según mis criterios, lo que yo creo que es lo ideal en cada caso. Siempre verás que cuando tienes un pájaro con buena corona, siempre tiene la pluma de la cabeza un poquito más larga. Pues el consort tienes que adecuarlo a esa cabeza del corona y viceversa. Tienes que ir viendo las plumas, no solo plumas del cuerpo hemos hablado, yo creo que la pluma hay que verla de todo el pájaro, porque las cabezas también hay que mirar el tema de la longitud de la pluma. Si Alfonso o Javier tienen más que decir, pues... Javier, ataca. Yo con respecto a lo que ha preguntado el amigo Charlie, sí que es verdad. Yo, por ejemplo, tampoco trabajo con dos líneas, una línea para consort y otra para corona, porque creo que haciendo los cruces correctos te deben de salir tanto buenos coronas para exposición y para cría como buenos consort. Otra cosa diferente es que sí que es verdad que cuando tú montas una pareja, hay familias que por genética te suelen dar mejores coronas que consort. Al igual que es al contrario. Que hay parejas que tú montas una pareja y dices tú, los consort que me da esta pareja, sin embargo los coronas no son de la misma calidad que los consort. Pero bueno, eso es diferente. Una cosa es que haya familias que te den mejores coronas que consort y otra cosa es trabajar dos líneas diferentes. Yo en mi aviario, desde luego, trabajo con una sola línea y tanto los coronas como los consort son de una misma línea. Bien, bien. ¿Y han trabajado consort por consort? No, jamás. Nunca. A ver, expliquen, a ver que eso está bien. A ver, sigamos, expliquemos eso. Nunca. En mi caso, nunca. Siempre corona por consort. Siempre. Siempre.
¿Y por qué nunca? ¿Por qué no sería indicado trabajar consort por consort? Se le haría un flaco favor a la raza y perdería mucho en la calidad de la corona, por supuesto. Totalmente de acuerdo con Alfonso. Yo también estoy de acuerdo con Alfonso y además es que creo que si la gracia del Gloucester es precisamente que haya coronas y consort. Entonces, hacer parejas de consort por consort yo no le veo ningún atractivo ni ninguna mejora para nada. Acá muchos criadores usan el consorte por consorte y dicen que mejoran cabezas. No estoy de acuerdo. Ajá. Yo no estoy de acuerdo tampoco y además pienso que hace flaco favor a la raza porque la persona que compre un consort de consort por consort y más abusándose, además repito, los cruces, las descendencias y todo, tendrá un grave problema en su aviario cuando quiera sacar coronas o crear lo que dice el estándar. Ellos dicen que tienen preparado una línea y la usan para eso. Sí, pero sacar ese tipo de línea, oye, busca a una raza diferente y encájala en otro estándar. Es mi punto de vista. Yo respeto mucho los estándares. Entre otras cosas, mi obligación también, ¿no? Claro. Pero las razas están creadas para algo, ¿no? Yo el rigor en el trabajo debe ser serio. Ya que Alfonso habló del respeto de los estándares, vamos a contarle a la gente cómo se fija, cómo se modifican los estándares en la COM y a contarle que hay un nuevo dibujo, un nuevo estándar aprobado en el año 2018 en Serbia, y que recién nos llegó la comunicación. Quiero ser gráfico con los criadores para que estén sabiendo esto. La OMJ, la Orden Mundial de Jueces, perteneciente a la COM, que es la parte técnica de la COM, se reúnen los expertos y desde cada país se hacen propuestas de modificaciones a las diferentes razas. Modificaciones con respecto al tamaño, con respecto a la valoración de los ítems, con respecto a la forma de juzgamiento, etcétera, etcétera. Bueno, en el año 2018, en Serbia, se quería modificar la valoración de la puntuación de la forma, y esa opinión que la traía Italia, exclusivamente, fue rechazada. Pero sí se quería sacar puntos y agregarle a otro ítem. Pero sí se aprobó un dibujo visto de lateral, que ahora lo vamos a compartir para que ustedes lo estén viendo, visto desde el lateral del Gloucester del anterior diseño. ¿Sí? Este es el diseño que estaba vigente y este es el que está ahora vigente. En realidad, hay que aclararle a la gente que no fue modificado la descripción del padrón bajo ningún punto de vista, solamente el dibujo, ¿sí? Solamente el dibujo. Y también es necesario aclarar que nosotros, si bien estábamos en conocimiento, no podíamos anunciarlo porque no teníamos el órgano de difusión oficial, que es la revista Nobel de la COM, ¿sí? Nos llegó recién esta semana y por eso justamente hicimos esto como para también darlo a conocer. ¿Qué opinan de este nuevo modelo de dibujo del Gloucester visto de costado que anunció la COM para que los criadores estén en conocimiento de ello? ¿Empiezas tú, Alfonso? Empieza Jesús. Ah, yo. Empieza. Bueno, pues creo que para mí pierde parte de su atractivo. A mí me gusta mucho más el dibujo anterior, el de la parte izquierda, porque
Para mí es el atractivo del Gloucester, ese pecho, esa forma, esa redondez con la espalda. Es un dibujo, no se aprecia muy bien, pero además creo que la espalda es más recta en el dibujo nuevo, y es que eso creo que haría perder parte de la forma del pájaro. A mí personalmente no me gusta. Ujú. Y voy a decir algo que a lo mejor no es bueno decir, pero yo seguiré intentando criar pájaros como los de la izquierda. El antiguo dibujo, vamos. El antiguo dibujo. Bueno, Javier. Yo estoy un poco también de acuerdo, como ha dicho Jesús. Me gusta lo que es el estándar nuevo, ¿vale? Porque lo veo las cortas, cierta redondez, las cabezas son muy correctas, pero sí que es verdad que yo echo en falta el porte y la redondez del pájaro de la izquierda. Me gusta el nuevo en el sentido de que se ve más compacto, más pequeño, pero para mi gusto le falta un poco de redondez. Bien. Antonio, Alfonso. Como criador me quedo con el dibujo antiguo, como criador. Como juez no me queda otra que acatar el estándar y lo que han aprobado los compañeros. Yo personalmente me gusta más porque le veo más sustancia, veo el pájaro más redondo, veo, no sé, veo otra arrogancia en el pájaro que aquí veo un poquito casi tirando a pingüino. No sé, veo una posición un poco, no sé, lo tengo que acatar. Alfonso, a ver, vos estás como yo, porque en realidad, a ver, nosotros somos jueces de la OMJ y tenemos que respetar lo que votaron Totalmente. nuestros colegas en el momento de la elección, ¿no? Por supuesto, y así lo haremos. Yo creo que en realidad el espíritu del cambio de ese dibujo, particularmente, creo es que para lograr eso que están buscando del pájaro diminuto, que a veces con tanta forma redonda es muy difícil de encontrar. Si uno lo mira así, en el dibujo así como están plasmados uno al lado del otro, por ahí el nuevo estándar tiene un poquito menos de redondez, ¿no? Es lo que imagino yo, como que se le va a permitir no tener tanta redondez como exige el estándar anterior. Pero en realidad también no nos olvidemos que es un cambio del dibujo, pero en la redacción del estándar no cambió nada. Permíteme, el dibujo antiguo está en primer plano y este se ve un poco más lejano, se ve. Sí. Y vuelvo a lo de antes. No debemos confundir volumen con talla. No debemos confundir volumen con talla. El que un pájaro sea más redondo no quiere decir que sea más largo. Que los hay, por supuesto. Que debemos de velar por buscar el pájaro en su talla, por supuesto. Además es nuestra obligación como jueces y como criadores. Por supuesto. Pero no debemos de confundir volúmenes con talla en ningún momento. Y no creo que este pájaro, según está hecho el dibujo, se ve que está mucho más lejano que el anterior. Y bueno, yo como criador me quedo con el antiguo. Como juez, pues me tengo que acatar a lo que mis compañeros hemos llegado en la CON a un acuerdo y a cambiar en el estándar. También soy partidario y me voy a mojar en algo que no debería porque solo me puede traer problemas, que la modificación de los estándares la deben de hacer los países que crearon la raza, no por caprichos de terceros. Sí. Los respeto, pero yo creo que cada país que ha creado la raza es la que debería, con sus clubes técnicos, sus comisiones técnicas de los colegios de jueces y los criadores, por supuesto, con cierta experiencia, son los que deben determinar el cambio de la raza. Bien. Sí, Es mi punto de vista. Igual me estoy metiendo en un berenjenal, pero bueno, digo lo que siento. Sería todo lo contrario si no lo dijera. Me engañaría a mí mismo.
No, Sí, pero yo está bien, es respetable. Sí, Jesús. quería hacer también una apreciación. Es que cuando hablamos de que el dibujo nuevo lo que pretende es ir más a favorecer el pájaro más pequeño y con menos forma, yo creo que el trabajo del criador no está en eso. Está en llegar al dibujo de la izquierda. Porque es que parece que dicen, bueno, como parece ser que es muy difícil conseguir el clúster de la izquierda, vamos a variar el dibujo y que entren pájaros de los que ya tenemos. Perdón, yo no tengo ese concepto. Mi concepto es que hay que trabajar para llegar a esto. Bueno, es mi opinión siempre y es mi gusto personal. Pero yo intentaré, insisto, tener pájaros como los de la izquierda. Si luego vosotros como jueces entendería que os ciñereis al dibujo y vamos, por decirlo de alguna forma, salgo perjudicado en algún concurso, pues conviviré con ello. Yo, si Bien. Jesús me permite, Sí. me gustaría postillar una cosa. Con respecto a la imagen de la izquierda, yo creo que el objetivo que nos tenemos que fijar todos los criadores es conseguir sacar un clúster lo más reducido posible, pero sin tener que renunciar al encanto y a la figura tan elegante y tan bonita que tiene el diseño de la izquierda. Claro. Creo que ese debe ser el objetivo. Claro, y es que ellos no pretenden eso al variar el dibujo, creo. Claro. Yo en realidad coincido con lo que están diciendo ustedes, pero aparte yo creo que es lo que todo criador tiene que buscar, ¿no? Tiene que buscar un pájaro tendiendo a lo diminuto, que tenga forma redonda y que tenga el cuello lo más disimulado posible, lo más incrustado dentro del cuerpo posible, que haga que no marque una diferencia abrupta entre la cabeza y el cuerpo. Buscando eso, creo que estamos dentro del coso. Alejandro Dalone quiere opinar sobre el estándar nuevo. Bueno, yo también como criador estoy de acuerdo con Alfonso, Javier, con Jesús. Yo criaría siempre de la izquierda, porque se ve mejor la forma, se ve más arrogante, más personalizado parece, que un pájaro de la otra forma como que se ve más estirado, como que asemeja a los primeros blóster que aparecieron en Argentina, que eran más estirados y no eran con esa redondez. Yo me parece que voy a seguir con esto hasta donde podamos. Hasta cuando empecemos a perder, empezaremos a cambiar. No. Bien, Ricardo Corigliano, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bien, Ricky, con tu experiencia necesito una pregunta tuya. ¿Cómo ves esto? Y si le querés preguntar algo a nuestros invitados, para ir finalizando. Sí, la verdad que cambiar un estándar, bueno, en este caso en Argentina, que llegó recién ahora, va a ser medio difícil para el año que viene, toda la pichonada de que esté el nuevo estándar. Yo sigo insistiendo, me gusta más el pájaro de la izquierda, bien redondo, bien ancho, con buena moña y buena cabeza. Estoy de acuerdo con Jesús, Alfonso y Javier, pero lamentablemente son muy pocos los pájaros que tienen esa redondez en Argentina. Entonces, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Cuando tengamos que jurar, ese va a ser el kit de la cuestión. ¿Qué hacemos? Con respecto a, bueno, Alfonso, que es el que más, o Javier, con respecto a los Brunos, los Canela, fondo blanco por fondo blanco, consorte por corona, ¿es viable o mejor no hacerlos? O fondo amarillo con fondo blanco, pero canela por canela. Esa pregunta que quería hacerles. Dale, Javier. Alfonso, Dale. tú. Dale. No se peleen entre ustedes. A ver, yo este año sí que es verdad
que ha sido el primer año que he puesto a criar una pareja de canela por canela. Pero claro, lógicamente, teniendo en cuenta el compensar mucho la pluma. Y sí. la verdad que los resultados que me han dado me gustan bastante. Me gustan bastante. Pero como bien decía Alfonso, con los canelas hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo como te despistes un poco, se te llena el aviario entre portadores y brunos. Cuando te quieres dar cuenta, en 3 años te salen portadores por todos lados, y al final eso puede ser un problema bastante serio a la hora de mantener la calidad de la pluma del aviario. Entonces hay que trabajarlo con mucha precaución y siempre con mucho control. Pero vamos, mi experiencia, el cruce de canela por canela, yo lo recomiendo perfectamente. Bueno, muchas gracias. ¿Quién nos queda? Alfonso quiere hablar. Alfonso, Tito. sí, Alfonso. A ver, como bien dice Javier, el cruce de canela por canela, o Bruno, como le llamamos aquí, el primer año, si está bien hecho el trabajo de pluma y bien seleccionado, Claro. suele dar buen resultado. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener la conciencia de que el próximo cruce de esa descendencia de canela por canela, o bien meter un buen amarillo, dependiendo de la textura de pluma, o un buen verde. Como mucho un lío, pero hay que tener muy en cuenta eso, porque si no, lo que dice Javier, se te puede ir el aviario y además se te va a llenar de portadores y de brunos. Con el consiguiente problema de pluma, claro. Y luego en el tema de blancos, fondo blanco con fondo blanco, hombre, si hay algún recesivo o algo así con un dominante se puede hacer. Yo no soy partidario. Yo no soy partidario de trabajar fondo blanco con fondo blanco, al menos a mí personalmente lo he hecho muy pocas ocasiones y nunca se me ha dado bien. Aparte de que si puede influir el factor letal, claro. Claro. Yo nunca lo hice Bueno. tampoco, ese cruce. ¿Trabajan, Bueno, ¿trabajan alguna mutación especial en sus criaderos? ¿La Jaspe, la Isabel, la Ágata o no? Yo estoy trabajando para meter satiné. Satiné. Sí. Bien. Y en cuanto al cruce de fondo blanco por fondo blanco, tengo que decir que estuve varios años haciéndolo, pero uno de ellos era prácticamente gris, siempre. Y luego, siempre hay que tener cuidado con la pluma, ahí ya no os cuento. Porque al mínimo descuido hay quistes, en fin, que nos aburren. Claro. Y Actualmente no lo hago. Una vez que instalaste los quistes dentro del criadero no los sacas más, es un problema. Claro. Bueno, no, es complicado. Bueno, para ir cerrando, Alfonso, unas palabras. Te pide la palabra, Tito. Sí. Con el tema de nuevas mutaciones, nuevos colores y todo esto, yo apoyaré a toda la persona que trabaje con rigor. Porque llegar a las nuevas mutaciones, oye, siempre es bonito, y además de eso se trata la ornitología, ¿no? De progresar y conseguir y trabajar, si no, no tendríamos ilusión por conseguir algo nuevo. Pero cuidado con toda la morralla que sacamos de F1, F2, a quién se la vendemos, cómo la negociamos, porque podemos hacer muchísimo daño a la raza y hacer que muchos criadores que empiezan se aburran y dejen la ornitología. Por lo tanto, apoyaré siempre al que haga el trabajo serio. Hay que tener mucho material para seguir trabajando y llegar al final de la mutación, pero ojo a quien vendemos y sobre todo siendo sincero y no decirle, oye, mira, que vas a tener un pájaro puro de este color y va a tener un ejemplar de tal raza. No. Claro. Aquí te van a salir algunas cositas muy raras, te puede saltar algo con un poco de suerte, pero debe tener mucha paciencia, mucho rigor en el trabajo y saber qué es lo que tiene entre manos. Es lo que digo, podemos hacer daño a la raza y sobre todo a los nuevos criadores que empiezan, que no saben de qué va el tema y se sienten engañados.
Y saber Yo- que van a sacar mucho desperdicio también. sí, Claro, claro. sí. de A antemano. a ese respecto sí quería deciros que llevo 3 años trabajándolo. No, creo que no habréis visto un pájaro mío satiné en ningún sitio. Y que todo lo que yo no quiero para seguir trabajando está en una finca en Ciudad Real, en una voladera que tiene el cuñado de mi hermano, que tiene allí los pájaros, pues eso, y es donde van. No, ni los vendo, ni los cedo, ni los regalo, porque prefiero seguir trabajándolo yo hasta que esté como a mí me gusta, y si no lo consigo, lo desecharé y ya está. Bien, bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando. No sé, Alejandro Gallego, que nos está acompañando, el presidente de la Federación, si querés hacer una pregunta o decir unas palabras finales para cerrar. Gracias, Titu. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No, preguntas no, porque sería de mi parte muy peyorativo, no es mi tema. Lo que sí, agradecer y mirándolo desde el punto de vista de lo que lo pueden mirar los criadores, que son hacia el objetivo, hacia donde apuntamos con todo esto y con esta tarea que están haciendo ustedes. Es muy bueno porque tanto Alfonso en su calidad de OMJ como Jesús y Javier en su calidad de jueces nacionales, sobre todo nos brindaron su experiencia como criadores. Y eso es fundamental. Perdón, Alejandro, perdóname que Sí. te interrumpa. Yo no soy juez. No, Javier es, Pensé que era Jesús juez es local. criador. No, yo soy criador. Bueno, entonces, bien ahí apuntaba lo mío, que todas las contestaciones fueron pura como criadores, por encima de las calificaciones como jueces o no. Y eso es lo que realmente le sirve a los criadores. Esas preguntas muy simples que uno escucha, que Bruno por Bruno, que Blanco por Blanco, que la pluma, que de eso es de lo que tiene que nutrirse los criadores y poder absorber para después poder trasladarlo a los aviarios. Yo alguna pregunta muy por debajo para no quedar mal se la hacía a Ale y a Lione, y entonces me contestaba por privado, por WhatsApp, para no meter la pata porque no quería quedar. Pero bueno, muchas gracias de corazón, abrazo grande a todos en España, a su disposición, y muchísimas gracias por estar siempre a pie del cañón cuando los chicos del CAG y los chicos de Argentina los llaman. Bueno, muchas gracias, Ale. Muchas Sí, gracias esa es la idea. Muchas veces nosotros hacemos preguntas como muy básicas, pero en realidad la hacemos para que los criadores puedan entender y saquen el jugo a esta charla, ¿no? Por más que nos están escribiendo a todos por WhatsApp, por el Facebook y todo eso, bueno, hacemos preguntas como muy básicas a propósito, pero para que los creadores puedan entenderlo, como hoy insistimos tanto con esto, lo de la pluma, que es un tema muy importante dentro del trabajo y el manejo del clúster. Bueno, vamos cerrando con los invitados y después los jueces. Alfonso, si te quieres despedir y decir unas palabras finales para cerrar. Pues nada, como siempre, un placer. Me tenéis a vuestra disposición. Y un fuerte abrazo de España para todos. Cuidaros con el COVID y para adelante. Ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, amigo. Como siempre, gracias por tu gentileza y tu buena persona y tu predisposición para colaborar con nosotros. Javier. Pues nada, en primer lugar, Roberto, quiero daros las gracias por haber contado conmigo. He pasado un rato genial. Me ha sabido a poco, la verdad, me ha sabido a poco. He estado muy a gusto. Y igual que ha dicho Alfonso, para lo que necesitéis, estoy a vuestra entera disposición. Y simplemente eso, reiterar y volver a daros las gracias. Desearos una buena cría, que sé que ya mismo estáis preparando, estáis calentando motores. Y lo dicho, igual, con respecto al problema que estamos teniendo de salud a nivel mundial, pues que os cuidéis, que
muy pronto salgamos de esta pesadilla todo el mundo. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Jesús. Bueno, yo agradeceros el que me deis la oportunidad de pasar este rato con vosotros y conoceros, aunque sea a través de este programa. Estaba nervioso al principio, se lo comenté a Alfonso, porque es la primera vez que hago algo así, pero bueno, espero haberos servido de ayuda y nada, cuidaros mucho, un abrazo y lo que pueda ayudaros, estoy a vuestra disposición. Bien, muchísimas gracias, se entendió perfecto. Cerramos con las palabras de Miguel, que es el director general del Colegio Argentino de Jueces, y después me despido yo para finalizar la videoconferencia. Bueno, la verdad que un verdadero placer, ¿no? Alfonso ya es un invitado, ya casi es uno de nosotros por las veces que ya lo hemos invitado y lo vamos a seguir invitando. Y creo que en Jesús y en Javier también tenemos a dos criadores, dos concreadores, como en el fondo somos todos nosotros, independientemente que en algún momento oficiamos de jurados, los vamos a tener seguramente en lo sucesivo, porque creo que lo más importante que uno tiene como jurado es que llegará bien a los creadores. Y de manera puntillosa, didáctica, es lo que realmente sirve. Yo siempre digo, y en Argentina decimos, que nos gustaría que los creadores sepan tanto como un jurado, porque sobre todo la raza que cría, el día que eso pase va a ser todo muchísimo más fácil. Los pájaros que se presentan van a estar en el estándar todos, y para nosotros va a ser una dificultad importante, porque los buenos jueces son aquellos que eligen el mejor de muy buenos ejemplares. El profundo agradecimiento por estos minutos, este tiempo que nos han dado a nosotros y a los creadores argentinos. Sinceramente, queridos hermanos españoles, muy agradecido. Gracias por todo. Gracias. Bueno, muchas, para cerrar y así nos despedimos de la conexión. Primero, que nos sepan disculpar, hoy hemos tenido unos problemas técnicos con la conexión, con YouTube, avisarle a los creadores argentinos que el video está siendo grabado y lo vamos a subir de vuelta al canal, para los que no lo pudieron ver, así que va a estar disponible a partir de mañana pasado. Agradecer a los tres invitados, que es un honor poder compartirlo. Alfonso lo conozco en persona, es una persona muy agradable, que lo respeta sobre todo el mundo por su honestidad y su forma de actuar. He tenido la suerte de conocerlo en Cesena. A Javier y a Jesús los conozco ahora recién, pero agradecer a los tres por la humildad y por la generosidad de compartir sus conocimientos con los criadores. Nosotros estamos trabajando para los criadores. Y hacíamos este tipo de preguntas como demasiado básicas a propósito para que los criadores puedan entender y puedan llegar a aprovechar al máximo el conocimiento tanto de un juez OMJ como de los tres que son criadores especializados de raza. Así que bueno, un abrazo grande para ustedes tres, nuestro agradecimiento, y nosotros nos volveremos a ver el domingo que viene desde otra emisión más del CAF Porte. Muchas gracias, gracias a todos y buena semana. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.